Buenas tardes, mi nombre es Romelis Arias, soy residente del segundo año del posgrado de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Dr. Rafael Calle Sierra. El día de hoy les estaré hablando del tema de tenosinovitis estenosante, enfermedad de Kerbein y dedo en gatillo. La tenosinovitis estenosante es un proceso en el cual ocurre engrosamiento del recubrimiento alrededor del tendón, provocando dolor y limitando la movilidad de los mismos. Su etiología puede ser congénita, esta es causada por enfermedades reumáticas u otras, e inflamatorias que pueden ser causadas por sobreesfuerzos o movimientos repetitivos. La enfermedad de Kerbein es una tenosinovitis que fue descrita por primera vez en la 13ª edición del Gray en 1893 como el esguince de las lavanderas. Luego, en 1895, el médico pedagogo suizo Fritz de Kerbein publica un estudio de 5 casos de tenosinovitis en el primer compartimento dorsal de la muñeca. Sin embargo, menciona a Kocher ser quien da la primera descripción de esta patología y realiza el primer procedimiento quirúrgico acerca de ella. La tenosinovitis de Kerbein es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea los tendones aductor pollicis longus y extensor pollicis brevis en la muñeca. Esto ocasiona dolor, inflamación e incluso bloqueo de los tendones dentro del primer compartimiento cuando el paciente trata de movilizar el pulgar. Anatomía. Se encuentran descritos compartimentos extensores de la muñeca. Estos se encuentran distribuidos en 6. El primer compartimento se encuentra el aductor pollicis longus y extensor pollicis brevis. En el segundo compartimento, el extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis. Tercer compartimento, extensor pollicis longus. Cuarto compartimento, extensor digitorum communis y extensor digitus index. En el quinto compartimento, extensor de digitus minimus y sexto compartimento, extensor carpis ulnaris. En la fisiopatología, esta se basa en el depósito de tejido fibroso con un incremento de la vascularidad en la zona de inflamación, acompañado de edema de la vaina del tendón, y esta provoca una constricción del tendón. El líquido sinovial aumenta y se espesa. Un estrés mecánico perenne logra agravar una reacción inflamatoria. Esto podría activar lo que son las enzimas que metabolizan los esteroides y desatan la estimulación de estrógenos. El primer compartimento aparece denso, fibroso y disminuye el área del canal. Esto ocasiona un difícil movimiento del aductor pollicis longus y extensor pollicis brevis. De esta manera, los tendones presentan degeneración de sus características mecánicas y tejido de granulación. En el cuadro clínico, los pacientes refieren dolor en la estiloides radial que empeora al intentar mover el pulgar o cerrar el puño. Hay hipersensibilidad e inflamación en el área de la tabaquera anatómica, rigidez al tratar de movilizar el pulgar, y el paciente también puede referir crujido al mover el pulgar en la zona del estiloide radial. En la exploración física se puede observar a la inspección un aumento de volumen. A la palpación de los tendones del primer compartimento dorsal puede revelar inflamación y sensibilidad. Puede también palparse una crepitación cuando el paciente flexiona y extiende el pulgar. Se encuentran descritas unas maniobras especiales, las cuales son la maniobra de Finkelstein. Esta consiste en flexionar el pulgar entre la palma de la mano, luego el resto de los dedos cubren el pulgar y el examinador realiza suavemente un movimiento de desviación cubital de la mano. Esta prueba es positiva si produce dolor. Esta maniobra tiene una especificidad de un 14% y una sensibilidad de un 89%. Brunelli describió una maniobra contraria, en la cual se realiza extensión completa del pulgar con la muñeca en inclinación radial, y afirma que esta maniobra es más específica que la de Finkelstein. La clínica es de gran ayuda para el diagnóstico de este tipo de lesiones, pero hay que realizar siempre estudios de imagen. Entre estas se encuentran radiografías de muñeca para descartar anomalías óseas y calcificaciones asociadas a la tendinosis. La ecografía es de utilidad en caso de duda. Es una técnica accesible, rápida y poco costosa.
muestra la morfología de los tendones y la imagen se ve hiperecogénica. La resonancia magnética es un método de elección por imagen para esta patología. Los hallazgos en ambos casos son el engrosamiento del tendón y del recubrimiento alrededor del tendón. Además, está acompañado de edema de partes blandas adyacentes. En el diagnóstico diferencial se encuentran artrosis de la base del pulgar, fractura de escafoide, síndrome de intersección, neuritis radial superficial y artrosis de muñeca. Por lo general, la primera disposición es la interrupción de la actividad física que causó dicha patología, acompañado de medidas como la aplicación de hielo local en el área afectada. En una fase inicial, el tratamiento se orienta al manejo médico, es decir, utilizando fármacos tipo AINES, simultáneamente con el reposo del pulgar usando inmovilización tipo férula. Por lo general se consiguen resultados favorables en un lapso de 7 a 10 días. Este método ha confirmado ser útil para aliviar el dolor al inmovilizar las articulaciones del pulgar y la muñeca, evitando la flexión del pulgar y la desviación cubital de la extremidad afectada, aunque no se ha comprobado que éstas proporcionen un alivio perpetuo. Luego de completada la fase inicial, si persiste la sintomatología, se realiza infiltración con corticoides, lo que ayuda a disminuir o en algunos casos desaparece hasta un 60 o un 80% la sintomatología. Cuando fracasa el tratamiento conservador, está indicada la intervención quirúrgica. La cirugía consiste en la apertura del primer compartimento extensor y en la liberación de los tendones, teniendo especial atención con los tabiques que pueden estar separando los tendones y la protección del nervio radial superficial. En los cuidados postoperatorios se debe realizar la movilización inmediata tras la intervención, pudiendo realizar las actividades de la vida diaria, evitando esfuerzos durante 6 semanas y permitiendo una reincorporación laboral en unas 4 semanas. La tenosinovitis estenosante del tendón flexor, comúnmente llamada dedo en resorte o dedo en gatillo, es una patología que fue descrita por primera vez en 1850 por Knott, en la cual el paciente al flexionar o extender activamente los dedos presenta un atrapamiento doloroso o no, asociado a hiperestesia en la palma de la mano que proviene de los tendones flexores del dedo, que estos tiran bruscamente a través de una porción de la polea A1. Lo que desencadena esta condición es un traumatismo repetido al tendón flexor, la flexión repetitiva de los dedos y el traumatismo directo sobre el sitio de la estenosis causa un engrosamiento de la cápsula del tendón y provoca la formación de un nódulo. Cuando este nódulo choca con la polea A1 se produce un chasquido. Si el nódulo crece o la polea A1 se engrosa, el nódulo no puede atravesar la fibra, de modo que el dedo se queda fijo en posición flexionada. El fenómeno del dedo en gatillo se debe a un conflicto de espacio entre el tendón flexor y su polea, generalmente al nivel de la cabeza de los metacarpianos, es decir, la polea A1. La flexión de la falange proximal, especialmente si se hace contra resistencia, origina una gran carga angular sobre el borde distal de la polea A1, lo que establece sobre esta una compresión que a la larga se traduce en una hipertrofia de la misma y en muchas ocasiones en la formación de un nódulo tendinoso, el cual produce una incapacidad de los tendones flexores para poder deslizarse suavemente bajo la polea A1. Esto crea la necesidad de incrementar la tensión para poder forzar el tendón a deslizarse, y esto ocasiona que ocurra un tirón brusco cuando el tendón pase la polea A1. Este es el efecto resorte, y este efecto se puede producir con la flexión o la extensión del dedo o la combinación de ambos. En la mano se encuentran descritas 5 zonas flexoras, que son: la zona 1 va desde la inserción del flexor profundo hasta el borde distal de la polea A4, zona 2 desde la polea A4 hasta el pliegue palmar distal,
Zona 3, desde el pliegue palmar distal hasta el borde distal del ligamento transverso anterior del carpo. Zona 4 es la zona comprendida en el túnel carpiano. Y zona 5 es la zona de la unión musculotendinosa. El pulgar también tiene unas zonas específicas que van desde T1 a T3. T1 es la zona comprendida desde la parte proximal de la polea A2 del pulgar hasta la inserción del flexor largo de pulgar sobre la base de la segunda falange. T2 desde el cuello del primer metacarpiano a nivel de la polea A1, terminando en la parte distal de la polea oblicua. Y T3 corresponde al trayecto profundo del flexor largo del pulgar en la eminencia tenar. Doyle y Blight describieron unas zonas llamadas poleas. Ellos describieron 4 poleas anulares y 3 poleas cruciformes. La polea A1 se sitúa en la articulación metacarpofalángica y puede extenderse sobre la base de la falange proximal. A2 está sobre el tercio medio de la falange proximal. A3 es la polea más estrecha y se encuentra situada en la articulación interfalángica proximal. Y A4 está sobre el tercio medio de la falange media. Las poleas cruciformes son la polea C1, esta se encuentra por encima de A3, C2 se encuentra por debajo de A3 y la polea C3 se encuentra ubicado por debajo de la polea A4. En cuanto a la clasificación de la tenosinovitis del tendón flexor, se encuentra el dedo en resorte primario. Esto es, según la frecuencia de afectación en los dedos, va desde el pollicis, seguido del anularis, medios mínimos y por último el digitus index. Y el dedo en resorte secundario, esto se da en pacientes con patologías de base como por ejemplo diabetes mellitus y artritis reumatoide. Al examen físico, en la inspección, se observa posición viciosa o característica del dedo en resorte y a la palpación dolor a nivel de la polea A1. Se encuentran descritos unos grados evolutivos modificados según Green en 1997. Grado 1, dolor, historia de atrapamiento pero no demostrable en el examen físico, palpación blanda de la polea A1. Grado 2, dedo en gatillo pasivo, atrapamiento demostrable, extensión activa del dedo es posible. Grado 3, dedo en gatillo activo, hay atrapamiento demostrable, extensión activa del dedo no es posible, incapacidad de flexión completa cuando se produce el atrapamiento. Grado 4, contractura, atrapamiento demostrable y contractura fija en flexión de la interfalángica proximal. Para su diagnóstico no está indicada prueba complementaria alguna, salvo las que se consideren oportunas para descartar algunos de los procesos asociados. En cuanto al diagnóstico diferencial, se encuentran descritos luxación interfalángica proximal, tumor de tendón, cuerpos extraños, anomalías de los huesos sesamoideos, infección del tendón, subluxación del tendón extensor, entre otros. En fases iniciales se puede realizar un tratamiento mediante uso de antiinflamatorios orales e inmovilización con férula que puede resultar beneficioso en un 50 o un 70% de los casos. Es una alternativa en aquellos pacientes candidatos a inyección de corticoides en los que estos se han rehusado, aunque su eficacia es menor que la corticoterapia. Si los AINES y la inmovilización con férula no funciona, sigue la infiltración con corticoides de acción prolongada con un analgésico local en la vaina del flexor. Normalmente basta con una sola inyección en un 66% de los casos, pero si los síntomas persisten se aconseja administrar una segunda dosis. Las inyecciones múltiples pueden aliviar el fenómeno en alrededor de un 75 a un 85% de los pacientes, pero se debe tener sumo cuidado con la administración prolongada de los corticoides. Si la sintomatología persiste, está indicada la intervención quirúrgica tipo liberación percutánea del tendón o la resección quirúrgica de la polea A1. La liberación percutánea del dedo en resorte está indicado para los dedos resistentes
que no han respondido a 1 o 2 inyecciones de corticoides. La técnica de Eastwood se realiza con una aguja calibre 19. Esta no se utiliza en pollicis ni index debido a la proximidad de los nervios que cruzan. Se hiperextiende los dedos sobre unas gasas enrolladas a la altura de la articulación metacarpofalángica para retraer los nervios. Se inserta la aguja en el tendón, confirmando la colocación mediante el movimiento activo del tendón. Se rota la aguja para alinear el bisel con el tendón. Se mueve hacia atrás y hacia adelante con la punta. Puede ser necesario colocar una o 2 veces la aguja para completar la división de la polea. Se confirma la liberación completa mediante la flexión activa del tendón. La liberación abierta del dedo en resorte o resección quirúrgica de la polea A1 se realiza mediante una incisión oblicua distal con respecto al pliegue de flexión metacarpofalángica y centrada sobre la articulación metacarpofalángica. No se atraviesan los pliegues de flexión con una incisión longitudinal. Se profundiza hasta la vaina del flexor. Se retrae el paquete vasculonervioso. Se divide limpiamente las fibras de la polea A1 para exponer los tendones flexores. Se preservan las poleas A2. Se confirma la liberación completa mediante la flexión activa. Se utiliza una pequeña venda ajustable y se aconseja al paciente la movilidad inmediata. Entre las complicaciones se encuentran lesión nerviosa, infección, hematoma y persistencia del dolor. Los cuidados postoperatorios, movilización inmediata para las articulaciones. Del 5º a 8º día se realizan ejercicios de movilidad. Del 8º día a la 3ª semana, movilización activa y pasiva de las articulaciones. Y mayor de 3 semanas, movilizaciones resistidas para el fortalecimiento. Reintegro a la actividad diaria sin restricción. Acá les presento unos artículos de revisión. El primero habla sobre el tratamiento de la tendinopatía de Crevin con métodos conservadores. Este fue publicado en marzo del 2020. Este desarrolla los métodos de tratamiento primario que son la ferulización, la toma de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, terapia física y la administración de corticoides. El objetivo principal fue investigar si el tratamiento conservador complementado con entrenamiento excéntrico podría proporcionar una alternativa adecuada a las opciones de tratamiento que son actualmente aceptadas. El entrenamiento excéntrico duró 8 semanas. Después de la introducción a los ejercicios, los pacientes repitieron el entrenamiento varias veces al día, que se controló durante las reuniones semanales. En la primera, 8ª y 12ª reunión se realizaron inspecciones y las mediciones de rango de movimiento, fuerza muscular, evaluación y número de regiones dolorosas, incluida también la realización de cuestionarios. En estas los resultados se consideraron significativos, es decir, se encontraron mejoras significativas en la intensidad del dolor y en la funcionalidad de la mano y muñeca. En el segundo artículo habla sobre el manejo conservador del dedo en gatillo. Este fue publicado en abril-junio del 2019. En este, el objetivo principal fue investigar o evaluar la evidencia actual para determinar la eficacia del tratamiento ortopédico en el dedo en gatillo. En este, 4 autores demostraron tamaños de efectos moderados a grandes para la reducción del dolor después de usar un dispositivo ortopédico. 2 autores demostraron un cambio en las etapas de las puntuaciones de la escala de la tenosinovitis estenosante, que muestran un cambio clínicamente importante, con un tamaño de efecto grande, y 7 autores inmovilizaron una sola articulación del dedo afectado usando una variedad de ortesis. En conclusión, todos los autores informaron resultados similares independientemente de la articulación inmovilizada. Por lo tanto, para el tratamiento ortopédico del dedo en gatillo, ellos recomiendan que se inmovilice una sola articulación durante 6 a 10 semanas.